¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy quiero hacer un video hablando sobre Hansi Flick, aprovechando de paso el momento de las noticias que vimos el día de hoy. Una, primero relacionada a Rafinha, que es uno de los jugadores que, otro más, de los que renuevan su vínculo con el Barça hasta el año 2028. Y en este caso sobre Hansi Flick, después de tantos idas y vueltas menores, podemos decirlo, por rumores de prensa, etcétera. Finalmente el entrenador alemán también renueva su contrato con el FC Barcelona hasta el año 2027, después de lo que ha sido esta temporada de éxito rotundo, su temporada de debut en la entidad blaugrana. Y ahora quiero hacer otra vez un video puramente de opinión, hablando sobre el caso Flick, porque creo que aparte de la situación, que ya una vez ha pasado todo, nos deja ver las cosas con un poco más de perspectiva, sin caer en el típico resultadismo barato que siempre suele haber en el fútbol, de decir gano bueno, pierdo malo y así consecutivamente se van destrozando o impulsando ya sea proyectos tanto correctos como incorrectos. En el caso con Hansi Flick, sinceramente, lo que yo pensaba a principio de temporada está ahí. Ya lo hablé también un poco en el video pasado sobre mi preferencia a que no venga un nuevo entrenador y que se quede Xavi a continuar lo que ya veníamos haciendo. Porque yo sinceramente el trabajo que hizo Hansi Flick yo no lo esperaba. Esto es algo que sinceramente a mí me tomó por sorpresa. No por Flick, sino por lo que termina logrando Flick con el material que tiene el Barça. Que no es malo, ni mucho menos, pero yo, por ejemplo, no veía una plantilla para competir de la manera en la que termina compitiendo el Barça. Y yo creo que, como siempre digo, a ver, los jugadores obviamente son las claves de las victorias, de las derrotas. Obviamente sin ellos no puedes ganar absolutamente nada, porque son al fin y al cabo lo que plasman la idea del entrenador. Y también entender en viceversa, que también destacar el entrenador nunca es restarle mérito a alguno a los jugadores, sino simplemente destacar la importancia crucial que tiene este rol. En este caso el de entrenador justamente, que es absolutamente clave para construir, ya digo, tanto buenos como malos proyectos, porque tiene que haber cierta sinfonía, porque para que haya una buena orquesta obviamente se necesitan músicos y director. Ambos en su parcela deben estar, ya digo, cualificados y deben estar destacados y valorados. Si no es así, se corre el riesgo de perderlos y de arruinar absolutamente todo. En este caso aplicado para el fútbol, más de lo mismo. Hansi Flick es un entrenador que, a ver, yo creo que lo podemos poner básicamente al mismo peldaño de Guardiola. O sea, para algunos seguramente esto será una locura lo que estoy diciendo, pero creo que la propia trayectoria de Flick habla por sí misma. Y sé que alguno deberá estar pensando ahora mismo, que el que me haya escuchado o lo que sea, que esto es una locura, que esto es algo que no tiene sentido, que no tiene lógica, porque Flick no logró triunfar en la selección alemana, o que no se termina yendo de las mejores de las maneras, o que simplemente, ya digo, no mostró ese nivel escandaloso que, por ejemplo, si vimos a nivel clubes, a nivel selecciones. Y es ahí donde uno se responde a sí mismo estas preguntas. Es ahí la clave, en la matiz. En este caso, Flick no triunfa en el fútbol de selecciones por el mismo hecho de lo que es el fútbol de selecciones, que no deja de ser un rejuntado para una serie de partidos. Y muchas veces estos tipos de entrenadores, como por ejemplo Luis Enrique, como por ejemplo Guardiola, podría ser gente como Hansi Flick, o tantos entrenadores como por ejemplo Arteta y tantos ejemplos que podría estar poniendo ahora mismo, son entrenadores que necesitan tiempo, que necesitan para plasmar su idea futbolística mucho de ese entrenamiento del día a día, porque ellos no es una forma de jugar simple la que tienen, es tan elaborada que requiere mucho de ese trabajo de día a día, que los jugadores se conozcan a sí mismos, generar esa unión en el grupo, que muchas veces en el fútbol de selecciones no se plasma. En el fútbol de selecciones muchas veces, por ejemplo, ves triunfar a entrenadores que son más gestores que propiamente entrenadores como tal. Y es por eso que, por ejemplo, Flick no logra plasmar para mí su superioridad a nivel clubes que la que sí, por ejemplo, tuvo a nivel selecciones. En este caso, para volver al tema, lo que hace Flick a nivel clubes es que tiene una efectividad tan alta que parece ridículo y hasta imposible.
Por eso digo que es nivel Guardiola, por el nivel de regularidad competitiva tan alta que logra sostener. Nivel Guardiola, nivel Luis Enrique, nivel de los mejores que, por ejemplo, yo vi tanto en el Barça como a lo largo de estos años. Porque Flick, con toda la broma, es un entrenador que, como tal, dirigiendo primer equipo y todo eso, lleva, si no estoy mal, 3 temporadas y media entrenando. Y en la primera media temporada que dirige al Bayern, gana el sextete. En la segunda temporada le faltó la Champions nada más para volver a ganar el triplete. Y en esta primera temporada con el Barça rozó el triplete otra vez. O sea, datos que son una locura. Y al principio yo tengo que admitirlo que dudaba. Por esos dogmas o por esas... esos preconceptos que normalmente de desconfianza te suele dar la Bundesliga y sobre todo alguien que suele triunfar con este nivel de dominio tan escandaloso en el Bayern. A ver, no dudo del nivel de ese Bayern de Hansi Flick. En este canal ya lo he dicho muchas veces, incluso ya cuando sonaba para el Barça. Ese Bayern de Flick, sobre todo en la pandemia, durante el año 2020-2021, es uno de los mejores equipos que vi en mi vida. Es un equipo que es una trituradora, es una aplanadora ese Bayern de Hansi Flick. Y en lo que iba yo en el tema, en cuanto a esas percepciones negativas que yo tenía, uno, quieras o no, le queda la duda de decir, ¿es el Bayern el que tiene esta superioridad, lo que le permite ganar? ¿O será la inercia de los jugadores la que lo hace ganar? ¿O será esto de que estaba compitiendo en una situación de fútbol especial? Porque no podemos dejar de tener en cuenta el contexto de que empezamos como sociedad a empezar a salir del COVID o empezar a transitar lo que viene siendo como esa etapa extraña, y te quedaba la duda. Y sobre todo, si alguno caía en la trampa de lo que comenté anteriormente, que es del fútbol de selecciones. Ahora, con lo que he visto en el Barça, yo no tengo ninguna duda con este tipo. Es increíble el trabajo que hace. Sobre todo la capacidad de acierto que tienen sus capacidades técnicas como entrenador. El poder de convencimiento que tiene en sus jugadores. Y sé que esto va a sonar estúpido, pero Flick tiene ese algo con que no se entrena, que no se crea, sino que nacés con eso. O sea, esa aura ganadora, no sé, llámenlo como quieran. Tiene ese algo, que el tipo decide y acierta de manera permanente, no es algo que vos digás es flor de un día. Y esto ya lo vimos en su momento con el Bayern y ya lo vimos en su momento con el Barça, porque al Bayern tampoco es que, por ejemplo, cuando él lo entrena, lo agarra como, por ejemplo, en la situación que Guardiola agarra al Bayern en 2013, que era con un Bayern campeón de Champions y todo lo que ya sabemos. Flick llega a un Bayern que venía de ser goleado por el Hoffenheim a finales de 2019, por un Bayern que con Niko Kovac no terminaba de arrancar, y llega Flick al Bayern y en nada, básicamente a base de ganar, sobre todo en la pandemia, fue creciendo y potenció a todos sus jugadores, a todos, a Boateng, a Álava, a Thiago Alcántara, a Kimmich, a Goretzka, a Lewandowski, a Coman, a Gnabry. O sea, le sacó la mejor versión, creo que a todo y cada uno de los jugadores de esa plantilla. Y en el Barça más de lo mismo. Y como te digo, para mí es contrapronóstico en el Barça, porque yo sí lo expresé en uno de los videos, por ejemplo, cuando él llegó. Yo tenía muchas dudas del encaje de muchos de los jugadores, y sobre todo tenía muchas dudas si ese estilo que, por ejemplo, vimos tan físico, tan de ida y vuelta en el Bayern Múnich, iba a ser capaz con el estilo de jugadores que el Barça tiene, tanto como los que ficha, como sobre todo los que ya vienen desde abajo de la Masía. Y con lo que también ya veníamos trabajando, porque con Xavi, o sea, comparten conceptos con nuestro fútbol original, nuestro fútbol base, esta filosofía de juego que tiene Hansi Flick. O sea, comparte ciertas aristas, ciertos conceptos, pero sí tiene cambios muy sustanciales que pueden tanto beneficiar como perjudicar carreras de jugadores, al punto de decir, este tipo no puede triunfar en el Barça. Entonces, yo digo, tenía dudas, por ejemplo, con el caso de Pedri, y le termina dando un rol muy similar a lo que, por ejemplo, ya hacía Thiago Alcántara en el Bayern. Pedri la rompe. En el caso de Lewandowski, le saca también su mejor versión en el Barça. En el caso de Lamine Yamal, lo termina potenciando incluso muchísimo más, algo que también es lógico por el talento que tenía Lamine, y estoy seguro que con Xavi también hubiera pasado, pero le saca más.
lo termina de asentar, por así decirlo, en la élite y lo hace estrella mundial. En el caso de Cubarsí también para mí más de lo mismo. En el caso de Íñigo Martínez, que decirte, el caso de Íñigo Martínez es uno de los más impresionantes, porque yo, Íñigo Martínez, desde que llegó al Barça jamás tenía la percepción de él como central titular clave, y termina sacándole un rendimiento de no solo uno de los mejores centrales del fútbol español, sino que le termina sacando un rendimiento de los mejores centrales del mundo. En esta forma de jugar que tiene el Barça, repito, ¿qué jugador de la plantilla no salió potenciado por Flick? Porque también otro caso es el de Rafinha, aunque el de Rafinha da para video aparte, y ya comenté anteriormente, para mí Rafinha tampoco es que haya cambiado tanto con Flick. Ahora la gente lo valora porque el fútbol de Hansi Flick te permite el farmeo de muchas estadísticas en cuanto a gol y asistencia, pero Rafinha para mí sigue siendo el mismo jugador que veníamos viendo desde el Barça. Pero también, sobre todo, lo que yo destaco de Hansi Flick es que no tan solo potenció al material titular, sino que también potenció en cuanto a nuestros jugadores, en cuanto a lo que vos podés esperar de ellos, a muchos jugadores que no teníamos muchos en consideración. Casos Gerard Martín, casos Pablo Torre, casos como, por ejemplo, más inesperados, y uno a lo mejor se esperaba que estaban más fuera del Barça que otra cosa, por la dinámica y por la trayectoria. Casos como el de Eric García, la verdad que es impresionante. Casos como sobre todo también el de Ferran Torres, teniendo en cuenta cómo había arrancado la temporada. Incluso también por momentos, a principios sobre todo, casos más extremos, por así decirlo, el de Pau Víctor. También hay casos que creo que hay jugadores que no terminan del todo de dar la tecla con Flick, como puede ser por ejemplo Ansu Fati, Araujo, quizás un poquito Dani Olmo, pero Dani Olmo más por cosas externas que por no encajar propiamente en la idea Flick. Hay jugadores que no, pero la cantidad de aciertos, ya digo, es tan grande que abruma. Sobre todo también lo que más destaco de Hansi Flick como entrenador del Barça es que ha creado una mentalidad ganadora y de unión total. Ha sido capaz de no tan solo llegarle con sus propias ideas y con su libreto táctico a los jugadores, sino que también ha creado un poder de convencimiento muy grande en la gente. Y sobre todo tiene un fútbol mostrado que ya digo, es excelencia pura. O sea, es sentarte a ver el Barça y estar con esa tranquilidad de, independientemente cuál sea el rival, independientemente de su planteamiento táctico, independientemente de si sea un rival potente o chico, el estar viendo un partido del Barça con la tranquilidad de que lo pasás por arriba. Porque es así, o sea, es una superioridad muy similar a la que se veía con aquel Bayern del 2020. O sea, ves un Barça que es una aplanadora y da gusto, porque es una aplanadora en el buen sentido de que es un huracán futbolístico que, por ejemplo, ves las goleadas que le metimos al Madrid, los partidos que jugamos contra el Atlético de Madrid, mínimamente también, a pesar del resultado, los partidos en contra del Inter, y uno como espectador ve eso, o como analista, o como quieran decirlo, uno ve eso y es imposible no decir, mierda, gane, pierda o empate, yo me siento identificado con esto y quiero más de esto, porque ves una capacidad en el fútbol directo, en esa agresividad mental, en ese estado de alerta permanente en el que están los jugadores, que lo dan absolutamente todos, que todos corren, todos presionan, que es imposible, ya digo, no valorarlo. O sea, independientemente sea el resultado. O sea, si por ejemplo el Barça en los próximos 10 años en la Champions tiene que quedar eliminado como quedó eliminado en contra del Inter y hacer una temporada similar a esta, te lo firmo todos los años que esté Flick como entrenador. Porque uno mira el fútbol para disfrutarlo, y esto es un goce, y a partir de aquí es como lo dijo Flick, y me encanta la mentalidad que él tiene también como entrenador, porque es tal cual lo que dijo él. A partir de la próxima temporada, borrón en cuenta nueva y a ganar más y a intentar hacerlo mejor todavía. Porque para mí la clave para el futuro está ahí, protegerle a este tipo el tiempo que quiera estar en el Barça. Porque por el fútbol demostrado, por la regularidad competitiva, por, ya digo, cómo ha potenciado a cada uno de sus jugadores y por esa efectividad que él tiene en la toma de decisiones, para mí él se ha ganado el derecho o hasta equivocarse o hasta de carta blanca, de hacer lo que quiera, porque en su momento ya cometimos el error de no proteger a Guardiola. Ahora tenemos una oportunidad muy valiosa, no solo para el corto plazo, sino también uno piensa mucho en el futuro.
Sobre todo no hay que intentar crear esas fricciones que, por ejemplo, Flick tuvo en su momento en el Bayern, de pelearse con el director deportivo porque él, por ejemplo, quería renovar a Thiago Alcántara, a Álava y una serie de jugadores, y por la dirección deportiva querer ser un poco más invasiva de lo normal, no darle como esas herramientas que pedía el entrenador y terminar como terminó. Yo creo que en el Barça tenemos que intentar que eso no pase. Obviamente todo dentro de un equilibrio, porque también si le da la llave del club, eso puede llamar mucho a la relajación, pero hay que ser muy cuidadosos, tanto con quienes entran a la plantilla como quienes se van, porque lo que tenemos ahora es un grupo que en coordinación trabaja espectacular, al punto de que da igual cómo se refuerce el resto, da igual lo que haga la competencia, porque nosotros trabajando en nosotros mismos somos superior al resto, como se ha visto esta temporada, porque un equipo siempre va a ser más fuerte que muchas individualidades juntas. Y para mí lo más valioso que tiene que mantener Flick de cara a la siguiente temporada y todas las venideras es no perder lo que a nosotros nos hace fuerte como equipo y fuerte como club, que es el espíritu de lucha inquebrantable que no ha sabido dotar. Es no perder esto. O sea, la Champions va a caer en algún momento. O sea, jugando así es imposible que la Champions no termine cayendo en algún momento. No hay que volvernos locos por esa competición. Lo que para mí hay que apuntar, y repito, es a una hegemonía nacional. Ganar ligas a mansalva, ganar copas a mansalva, ganar supercopas a mansalva, y sobre todo aplastar en los clásicos al Atlético Madrid, al Bilbao, en todos los partidos importantes, mantener esta idea de somos superiores, porque eso es lo que realmente para mí como club te da prestigio, y eso es lo que para mí es un proyecto ganador. Por eso me gusta mucho la idea de Hansi Flick, y lo quiero siempre en el Barça. O sea, mientras él quiera estar y él siga trabajando de esta manera, yo quiero que siga. Obviamente se va a equivocar en el camino, yo también lo voy a criticar seguramente en el camino, pero yo lo voy a apoyar a muerte mientras se pueda, tanto en la victoria como sobre todo también en la derrota, cuando se suele prestar mucho el tema a la confusión. Así que, repito, hay que apuntar a eso que, por ejemplo, ya hicimos en el pasado, 9 ligas de 11, porque la Champions es algo que va a caer. La Champions es una competencia de muchas circunstancias, es una competición que incluso no la ganas ni siendo tu mejor versión. Entonces, jugando así, yo te garantizo que más temprano que tarde la ganamos, no sé cuándo, pero en algún momento va a caer, o sea, y si tengo que quedar eliminado, y vos me decís en los próximos 5 años quedo eliminado de la forma que nosotros quedamos eliminados con el Inter, y volvemos a repetir este éxito a nivel nacional, yo te lo firmo con los ojos cerrados. A mí la Champions la quiero, pero tampoco me mueve la aguja como para destrozar proyectos y destrozar jugadores, porque así es como, por ejemplo, hemos llevado al Barça a ser un solar. Entonces hay que ir con calma, y sobre todo, repito, feliz de que Hansi Flick continúe, porque para mí la gente no es consciente de la posición en la que está el Barça. Y repito, aunque sé que estoy dando mucho la chapa con esto, estamos en una posición muy interesante de cara al corto, medio y largo plazo, donde ahora lo único que tenemos que hacer es trabajar, como lo dijo Xavi, en la estabilidad. En la estabilidad, y todos juntos tirando para un mismo lado, porque es así como funciona, tanto en las buenas como sobre todo también en las malas. Cuando nos vienen todos los medios de la central de ya sabemos de Madrid a tirar mierda, a venir transgiversar, a querer destruir, es ahí cuando se tiene que ver el barcelonismo. Y barcelonismo es apoyar, ya digo, tanto en la victoria como en la derrota. En los próximos días, ahora que la situación se presta, ya vamos a seguir hablando mucho más de esto. O sea, tengo planeado hablar sobre el Barça de cara a la siguiente temporada. Tengo ganas ya de empezar a hablar de fichajes, tengo ganas de empezar de hablar de rumores, de nombres, y sobre todo de terminar esta serie de videos de final de temporada hablando sobre la calificación de los jugadores y su futuro un poco, para ya digo, empezar a cerrar esto de cara a lo siguiente. Pero bueno, yo de momento este tema con Hansi Flick lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Dame un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.